que nos da la oportunidad de tener una vez más vida y salud. Saludamos a nuestro hermano Daniel Vergara, a su esposa María Alejandra, que están en sintonía desde la Argentina. Amén. Vamos al capítulo 5 de Juan, directamente para la gracia del Señor, por la gracia del Señor. Amén. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, la cual tenía 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio, perdón, el hombre se fue, perdón, y dijo, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía cosas en el día de reposo. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este milagro que nos comparte Juan y que nos revela una vez más la divinidad de Cristo en cuanto a lo que Él venía a hacer y Él venía a mostrar, una vez más encuentra la oposición de los enemigos de Cristo y el poco entendimiento que tenían los religiosos de entonces, los sacerdotes de aquel entonces, en cuanto a la obra que estaba haciendo el Mesías, el enviado de parte de Dios. Confrontaban al Señor sin razones fundamentales y no mirando la grandeza y la bondad en cada uno de sus milagros, de sus señales. Este paralítico que fue sanado ciertamente en día de reposo. Ellos eran rigurosos en cuanto al tema del día de reposo, pero era hermano porque prácticamente no entendían el significado de este día. Cuando Dios constituye la ley a Israel, le constituye un día de descanso. 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Dios le da un día de reposo al hombre. Luego de ejecutar las labores durante 6 días. Eso era una ley, hermanos, una ley civil que estaba insertada dentro de la ley de Dios para que ellos también guardaran ese día, o sea, lo descansaron, pero a través de la historia y estos hombres fueron colocando y aumentando leyes sobre el día de reposo, no entendiendo el gran significado. Jesús se lo dijo, que el sábado, fue hecho por causa del hombre, y no el hombre
por causa del sábado. Porque ciertamente, tal como dije, 6 días trabajarás y el séptimo reposarás. Existen en la Escritura 4 tipos de reposo: el reposo de Dios, el reposo de la ley, el reposo de Israel y el último reposo, que es el reposo de la cruz. Amén. Faltaría el último reposo que nos habla la Escritura, de entrar, ¿cierto?, en el reposo del Señor, en el descanso, que esto es a través, hermanos, de la cruz de Cristo. ¿Mm? El reposo, muchos piensan que Dios hizo el mundo y se fue a dormir o se fue, no sé, se fue a acostar, pero dice, y reposó Dios de todas sus obras. Y cuando ocupa la palabra reposar, habla de, hermanos amados, de estar satisfecho. Porque imagínense que si Dios se hubiera ido a descansar, ¿cómo queda el mundo? Si hasta el día de hoy Dios tiene el control. Por eso que Cristo dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahí muestra que es Él, Él y el Padre son lo mismo. Pero los hombres no entienden, dice, pero por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo que quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ve? Había un celo religioso en estos hombres. Había un celo, hermanos, para perseguir por lo que Dios hacía, porque ellos ciertamente no podían hacer lo que Jesús hacía. No estaban capacitados ni estaban autorizados para hacer lo que el Señor hacía. Respondiendo entonces Jesús le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que muchos no pueden entender con respecto a la divinidad de Cristo. Jesús, producto del engaño de la religión católica, ese engaño de dividir a Dios en 3 personas, muchos no entienden ni pueden ver que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Y como dije al principio de este libro, aquí Jesús ocupa un doble lenguaje, un lenguaje divino y un lenguaje humano. Y lo podemos ver a través del relato de Juan. Ciertamente, el hombre natural no puede entender esta situación. Y claro, mira con los ojos de hombre, entonces ve a 2 o a 3 o más de 3 en las circunstancias que está escrito. Aquí, por ejemplo, de cierto digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjese, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un cambio de estado, un cambio de posición, un cambio de condición que hace Dios, de muerte a vida. Pablo confirma a través del Espíritu Santo en el libro de Romanos esta condición humana, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y fuimos, al creer, fuimos pasados de la muerte a la vida eterna. De cierto os digo, viene la hora,
Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto nos habla del nuevo nacimiento, que habla Pedro, que habla Santiago, al decir que fuimos renacidos por medio de su palabra, el nuevo nacimiento. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ellos vivirán. Fíjese. Y no está hablando de los muertos que están en los sepulcros, sino que está hablando de todo aquel que oye hoy la voz de Dios. Dice luego, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, en sí mismo. Y también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora sí está hablando del día del juicio, de la resurrección para juicio. Dios levantará a los muertos algún día, y todos aquellos que no obedecieron a su voz y que hicieron lo malo, no vendrán a resurrección de vida, sino que a resurrección de condenación. Dos resurrecciones. Pero primero, antes, el Señor nos habla de el renacimiento, lo que habló con Nicodemos, de nacer de nuevo, de no nacer de carne, sino que nacer de agua y de espíritu. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. O sea, hermanos, pasaremos de muerte a vida. Y luego, cuando venga la resurrección de los muertos, tendremos la vida eterna. Esto habla de la autoridad que Cristo tiene, hermanos amados. La autoridad que se le otorgó como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, porque Él hizo la gracia, la salvación, fue hecha por Él. Por tanto, Él tiene toda la autoridad de juzgar a todos los hombres. ¿Sí? El único que tiene autoridad para juzgar a los hombres es aquel que murió por el hombre. Y ese es el Señor Jesucristo, que pagó los pecados de todos los hombres. Juan lo relata de esta manera, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, hermanos, debemos considerar cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es el Señor y cuán grande es su palabra. No debemos dejarnos avasallar por las mentiras y por el engaño del príncipe de este mundo, aquel que el mundo está bajo él en este tiempo. Debemos creer a la palabra del Señor y seguir adelante, seguir avanzando hasta llegar a la meta final, avanzando en la fe, en la convicción que Él nos ha dado. No desmayemos ni claudiquemos, fortalezcámonos, como dice el apóstol Pablo, en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una esperanza, una resurrección de vida. Tal vez muchos no alcanzaremos al arrebatamiento, pero sí alcanzaremos la resurrección, esperando en Dios y con la confianza en su palabra, que sea la resurrección de vida. Amén. Procuremos, como dice la Escritura, seguir el camino que nos fue trazado,
ciertamente con luchas, con dificultades, pero si estamos en Él, ganaremos la batalla. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Sigamos adelante y no desmayemos para la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Que Dios le bendiga en esta hora de la mañana, y hoy hay culto en el lugar de Trieste, 14:57. Le invitamos a todos aquellos que quieran participar de este culto a las 19:30 horas. Muchas bendiciones a todos los que están en sintonía y les esperamos en nuestro próximo programa. Comparta el video, compártalo para la gloria del Señor, para que muchos puedan conocer al Dios que usted conoce. Dios le bendiga a nuestros hermanos y hermanas que han estado en sintonía. Será hasta un próximo programa. Bendiciones.